Recording is on. Estas son las cartas de Jodorowsky, Sí. recontra gastadas. Y una cosa interesante que recuperaron en este laburazo que hicieron de traer las, bueno, originales que recuperaron de Italia, de la zona de Florencia, donde surgió el tarot, es que se dieron cuenta que por todo el trabajo editorial hubo una decisión de simplificar los colores, por ejemplo. Y en realidad se encontraron con que las propuestas en el tarot tenían muchos más colores que lo que después nosotros fuimos conociendo que estaba limitado por las editoriales. Bueno. ¿Cuáles son las de Javé, las del nombre? Ah, Era 5. esto es de la tertulia anterior. Bueno, ahí en el libro las tenés. Por eso quiero saber cuáles son. Sí, dale. Bueno, entonces, la I de Yahvé usted, Ahí no es J, es I. es una Y, pero que sería como si fuera una V corta, chiquitita, Ah, con un hilito, ¿no? sí. ¿Esa qué número es? 10. Espera que La 10. la rueda de la fortuna, que lo podemos después Ah, estudiar. ¿Qué pasa con las células, con los receptores de mecanotransducción, la transducción de fuerzas y esta relación? Mirá ahí donde está apoyado la rueda, que podría ser la célula, en, sí, en, en toda esa membrana basal, ¿sí? sí, sí, es verdad. Y ya anuncia la H. Es lo que te iba a decir, la H. Hay muchas cosas para revisar. Esto lo vamos a... es un Claro. montón, La que además. sigue, Después tenemos el 5. La H es el 5. ¿Sí? Que sería sí. las integrinas transmembrana. Lo que comunica el adentro con el afuera, ¿sí? De la Sí. célula. Y hay una cantidad de casualidades muy interesantes respecto a la biología celular. Y Sí. después la B corta, que es esta. Y la A no es ya B. Es H, B corta H. No hay Entonces ninguna faltaría A. otra H y después la B corta, que es esta, en Es donde el 6. en donde se extienden las zonas crípticas de la talina por acción de las fuerzas que provienen de afuera de la célula. Ay, como que no me lo encaja Sí. bien esto. Ahí. Para Ahí que va. aparezcan en esas zonas crípticas nuevas relaciones con el citoesqueleto, para generar más fuerzas. Lo interesante son después las sumas y las interrelaciones de cartas. Yo esto Ajá. sí lo propongo, bueno, que lo vayamos abriendo. Pero como quedó esta clase todavía no subida, ya la subimos en algún momento, va a quedar un poco
poco suelto ahora. ¿Vos tenés Bueno. preguntas igual concretas que te hayan quedado de eso? De esa No, tertulia no, anterior, de no, mecanotransducción. no, me quedé mucho con esto de lo blando y lo duro, porque en el brazo, lo que me está pasando ahora, me caí y me lastimé el brazo. Ahí viene alguien más, Ezequiel. Hola. Ya somos como Don Gato y su pandilla. ¿Querés una pastilla de menta? ¿Quiere hablar? Parece que sí, pero está atrapado entre las H's, me parece. Bueno, te digo que de golpe se pone duro, no sé, unas fibras, unas partes del músculo, duro, 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 de la nada. Y me doy cuenta que si masajeo duramente, empeora. O sea que lo mejor que puedo hacer es dejar los dedos lo más blando y fluido posible. Ahí aparece un dolor y después se afloja. Y me quedo muy, muy con la sensación de esta relación entre lo de afuera y lo de adentro, ¿no? Como que también veo cómo está el ambiente, cómo están las noticias, cómo está la información de la gente que quiero a mi alrededor o que desconozco, pero aparecen cosas, ¿no? Como el sábado me vine recontenta de una clase, comimos, nos tiramos a dormir la siesta, y una piba empezó a gritar, a gritar, a gritar desesperada, y yo decía, yo no puedo dormir la siesta, ni puedo estarme tranquila, escuchando qué le pasa a esta piba. Entonces, digo, Fede, por favor, vayamos a mirar a ver si no hay que llamar a alguien o algo, porque capaz le están cagando golpes. Y no, parece que una persona que está con ella, un pibe, la estaba tratando de calmar, andá a saber qué le pasaba a la piba. Pero dije, bueno, no es una situación que está sucediendo con otro, es algo que ella, y me parece que la piba, quiero romper, y rompía cosas. ¡Wow! ¿No? Hasta que se le pasó, como viene estando un montón así, todo alrededor. Entonces digo esto, ¿no? Como entre adentro y afuera, y lo blando y lo duro, hay un montón. Me resulta muy interesante para la propuesta de hoy y podemos ir también volviendo al tema del brazo. También digo, va a ser muy piola que nos encontremos el 15 en la clínica Tertulia, a compartir, a estar, a trabajar con osteopatía, a ver qué podemos aprender de esto y de este acontecimiento que atravesó, ¿no? Y ahora lo que quiero que hagamos. Hola, Sil, ¿cómo estás? Esa, tanto tiempo. Gracias, hola. Hola. Hoy me gustaría que pensemos un poco el acontecimiento. En algún momento hicimos algunas tertulias trabajando el concepto del devenir. Fuimos desabriéndolo. Este es otro concepto muy, muy ligado, que es el del acontecimiento. Van juntos. Y para eso me gusta mucho esto que estás trayendo, Daniela. Me parece bárbaro esta relación de opuestos que empezamos a abrir en la tertulia anterior de la mecanotransducción, acerca de duro-blando, adentro-afuera, ¿no? Yo, ¿les parece que nos tomemos un ratito, que agarremos una virome, un lápiz, un papel, una cosa, una servilleta, una caja de pizza vacía, y escribamos algunos
una pequeña lista así de opuestos. Eh, De opuestos. sáquense el audio y cuando quieran hablar, conecten el audio. Ahí les digo bien, la idea es ver si podemos cocinar un breve texto. ¿Sí? Entonces, veamos a ver, ¿cómo podemos hacer una receta de acontecimiento? Al estilo de Lesiano. Sería como... Vamos a tratar de cocinarlo también desde el cuerpo. Y a ver si... denme un cachitín. Así que es esto, sería como, vamos a decir que serían como si fueran dos ingredientes, que medio como que parezcan un poco enemigos naturales. Palabras, sensaciones, ideas, movimientos que son del cuerpo también podrían ser. Son contrastes que por ahí nos pueden llamar la atención justamente por la tensión que se muestran, que se ejercen entre... es esto, contrastes que se atraigan por la tensión que generan estas palabras. ¿Qué sé yo? No sé, control y deriva, si querés. A mí se me ocurría hueso y nube. ¿Qué sé yo? Palabras que generan tensión, pero Como en algún contexto opuestos. particular, Opuestos. sin contexto. No, Opuestos. opuestos que te llamen la atención por cómo están planteados. A ver aunque sea una. Yo hice fácil, fácil, difícil, Me encanta el fácil difícil, me encanta. Bien. tranquilo, tortuoso, rico y asqueroso, deseable y repulsivo, aburrido y divertido. Genial. Genial. Esto que quiero que hagamos no tiene que ver tanto con buscar reconciliarlos, ¿no? No es que vamos a reconciliarlos, a unirlos. Nada de eso. Pero sí queremos hacerlo que se encuentren en una misma tabla de picado, en el mismo wok. ¿Eh? ¿Viste como Yo puse de- miedo, coraje, eh, avanzar, detenerse, caliente, frío, cerrado, abierto, claro, oscuro, luz y sombra. Bueno, por ahí. bueno, entonces ahora podríamos pasar a
ver si lo podemos esto empezar a cocinar. ¿Cómo lo podemos cocinar de alguna manera eh, como si fuera una receta breve? Una receta, mezclar, corte esto, mezcle, póngalo en tal lugar. Como que A mí me- mezclarlos sin que pero que no pierdan la diferencia entre sí, ¿no? Sino, como podemos usar un tono culinario o alquimista o de laboratorio, ¿eh? Que se sienta un poco el gesto del mezclar todo en un bowl. Eh, Fíjense en las texturas, ¿no? Por ejemplo, tome la nube con una pinza, calentarlo hasta que sude una gota a la deriva, una pizca de control para que no se piante todo. Yo junto un tranquilo con un mentiroso y un sincero con un tortuoso. A ver, ¿te animás a hacerle una pequeña receta? Todavía no lean la receta. Déjenlo fermentar un poquito. Incluso podemos desarrollar un poco la tertulia y por ahí se va estimulando las glándulas culinarias de estos opuestos. Pero, por ejemplo, fíjense el tema de la consistencia de esto que están escribiendo también. ¿Es líquido o es seco? ¿Sería una comida tibia no sé, más, más fría? ¿O se sostiene sola o es algo, una receta de algo que se desparrama? Es como que ese estado de mezcla nos va a decir mucho, más, y tal vez más que la palabra misma, ¿eh? Esta es lo que en Deleuze se llama la lógica de sentido. Lógica de sentido. En acción. Porque no tiene que ver tanto con lo que con lo que decís, sino cómo se sostiene lo gestual entre las cosas que primero aparentemente no se dejan unir. Entonces es un poco desde ese intervalo, a ver qué pasa. Y no lo expliquemos, no lo nada de adornos, ¿eh? No lo adornemos. Es dejar que acontezca. Una imagen, una frase, algo que vibre. O sea, este es el consejo de chef. No buscar sentido. Dejar que se evapore y condense solo el texto. Eh, lo que quede así pegado, adherido en la olla, es lo que, eso es lo que piensa. Mm. Tampoco, de nuevo, no busquemos ni unificar o de corregir o A mí cuando la comida está toda junta, que se entremezcla, me parece asqueroso. Y prefiero, me parece rico cuando está separado una cosa de la otra, no mezclado, seco. y bueno, un poco es esta la consigna, ¿no? Como mezclar, pero tratando de no borrar la diferencia. Eh,
en este libro, Lógica de Sentir, fíjate, mirá, yo tengo esta edición de Deleuze, que es donde presenta a los estoicos de manera más directa, más concreta, el pensamiento estoico. Propone esto, que el sentido no está como adentro de las cosas, ¿no? Sino más bien que surge en una superficie donde las cosas se rozan. Entonces, qué sé yo, en la escritura o en la osteopatía, como por lo menos lo entiendo yo, lo estamos investigando, son modos de hacer emerger sentido en la interfase entre cuerpo y palabra, el gesto y el pensamiento. La receta funciona más como un laboratorio de ese borde. Y no buscamos interpretar, ¿eh? Lo que buscamos es una fermentación de sentido. Además, bueno, en fin, tampoco es el cuerpo un lugar donde queremos aplicar tipo una técnica, ¿no? Sino como que es donde los ingredientes del mundo se están cocinando continuamente. Entonces, qué sé yo, cada tejido tiene su temperatura, su ritmo de hervor, su capacidad de absorber y liberar. La escritura, en ese contexto, se convierte más como en una prolongación de la palpación, ¿no? Como escribir como un amasar la experiencia, hasta que empiece a tomar cuerpo. Por eso como que en esta consigna queremos sentir la textura de la mezcla antes de leerlo en voz alta. Es como un movimiento osteopático disfrazado de ejercicio literario. Gestualidad nómade. Una receta sin receta. ¿No? Son formas transitorias de atención, además. Y cada receta en realidad es una cartografía temporal, además. Es más como una tentativa de encontrar consistencia, lo que empezamos a ver en el taller de tocar el agua, son la consistencia menor entre ingredientes que en principio serían incompatibles. Queremos escuchar cómo se mezclan las fuerzas en cada situación. Que sea el cuerpo que sea un texto, una relación, ¿no? Yo les propongo esto, que vaya madurando estos textos y después los leemos, ¿les parece? ¿Quieren? ¿Quieren que les cuente un poco lo que traje para hoy? Dale. Lo que cociné. Dale. Primero, bueno, ya que estamos escribiendo, algo para mí muy interesante para traer es sobre el tema pensar los clásicos. Cuando uno dice un clásico. En este contexto hay una cierta forma de pensar qué significa el clásico, como el clásico más como un arte de volver a leer, volver a leer. Acordémonos, respeto como volver a mirar. Respeculum. Entonces, queremos un poco dilucidar acá esta relación
entre estoicismo, que no va a ser la única tertulia a la que le vamos a dedicar al estoicismo. Creo que todo el taller que viene de Cráneo Sacro vamos a pensar el estoicismo y a ver si lo puedo ir explicando, cómo vamos aterrizando a este asunto. O sea, todos medio que conocemos, ahora está muy de moda el estoicismo, como que llueve, hace frío y uno se la banca y no dice nada, no se queja, y eso es estoico, no sentir nada ante las cosas que ocurren, ante las situaciones. ¿No? Como que tenemos medio esa imagen del pensamiento estoico, tener una actitud estoica ante el sufrimiento, por ejemplo, o ante las cosas que nos pasan. Y además, quien trajo en su momento el estoicismo, vamos a hacer en algún momento un repaso por la historia, algo de la historia del estoicismo, fue a consultar un oráculo y le dijo a Zenón que tenía que hablar con los muertos. Entonces se dedicó cómo hablar con los muertos. Se dedicó a leer los clásicos. Se dedicó a leer a Diógenes por ejemplo, que es los cínicos. Se empezó a dedicar a leer clásicos. Entonces, hay acá una relación que vamos a ir, a ver si lo podemos ir desenrollando entre el estoicismo, los estoicos, los filósofos del pórtico, que se juntaban en el margen de las ciudades, en las puertas de las ciudades, como en el entre, como si fueran las integrinas transmembranas. Y está esto, ¿no? El estoicismo, la literatura, son vasos comunicantes que pueden enlazarse. Entonces, hay un escritor muy interesante, Italo Calvino, que tiene un libro sobre por qué leer a los clásicos, donde va ofreciendo como una especie de una serie de axiomas, ¿no? Que van como iluminando un poco sobre qué es un clásico. Entonces, hola Luciana, bienvenida. Entonces, uno de ellos es un clásico, lo voy a leer. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Lo vuelvo a leer. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Como la primera vez que lo lees. Me gusta esto, ¿no? Como un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Entonces, el estoicismo en ese sentido comparte con la literatura esa especie de condición inagotable. Son textos que no se clausuran, no terminan de crear una definición, ¿no? Como definir, poner fin, un cerco, sino que se reabren cada vez que el presente los interroga. Es como el cine. ¿Nunca sintieron al ver una película, sobre todo los clásicos, que una buena película está conversando con uno? Che, pero esta película me está hablando. En el presente abre un interrogante y ese texto se reabre con ese presente. Entonces Deleuze
se va aproximando a estos clásicos, un poco como quien, no tanto como un comentarista, sino más bien como alguien que está todo el tiempo reaprendiendo a leer los clásicos. Entonces leer para Deleuze, es como tocar un cuerpo de pensamiento hasta encontrar un cuerpo de pensamiento, tocarlo hasta que encontrar algo que todavía no fue dicho, un giro, un pliegue. La lectura, o sea que hay una lectura deleuziana del estoicismo. Primero quiero contarles esto. O sea, está el estoicismo y está el estoicismo de Deleuze. ¿Sí? Que además, bueno, digo, se inscribe en un gran movimiento del pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX, como para ubicarnos un poco, pero que hizo toda una renovación del idealismo, del marxismo y de la fenomenología, de lo fenomenológico, el fenómeno. Cómo leer el fenómeno, lo que sucede, lo que acontece, que es el gran tema de las neurociencias, ¿no? Entonces, en ese contexto, Deleuze emerge como un pensador, primero, muy riguroso, de mucho rigor, pero también de mucha invención. Es un tipo que inventa. Entonces, su método es más como, su método filosófico es más como una creación conceptual, más que como un comentarista. Dani, sacate el audio y reconectalo cuando quieras. Ahí está, gracias. Entonces, en lógica de sentido y diferencia y repetición, en el 68, en el 69, respectivamente, años muy interesantes para pensar lo que estaba pasando en Europa, en Francia sobre todo, en el Mayo francés. Ahí aparece como un gesto decisivo, que es leer la historia de la filosofía, pero desde márgenes, palabras importantes. Entonces, hacer de los textos antiguos, de ir a los muertos, pero hacer de eso una especie de materia bien viva, además que se desplaza, ¿no? La filosofía, como decirte, en sus manos, es como que se convierte en un ejercicio de desaprendizaje activo de esos clásicos. No busca interpretar, no es que esté interpretando a los estoicos, sino que aprende con ellos a pensar el acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Un tema nodal en todo lo que entendemos como lo nómade. ¿Qué es lo nómade? El acontecimiento está pivoteando todo eso que nosotros vamos aprendiendo como a pensar de qué consiste esto de lo nómade. Entonces aparece dentro de esto que es el acontecimiento, lo que sucede, algo muy importante, con palabras muy importantes, claves, ¿no? Territorio, caos, cartografía, geografía. Entonces la lectura de Deleuze es una forma de cartografía. Es cartográfico. La filosofía es geográfica y cartográfica. Cada concepto filosófico se despliega como un territorio. Es un territorio, no como. Es un territorio que a la vez es un territorio que desterritorializa y reterritorializa. Por eso es un juego de palabras, pero no lo es. Territorio, desterritorialización, reterritorialización. Hay que ver el trabalenguas. El trabalenguas deleuziano. Pensar en este marco, principalmente es hacer mapas con
con el caos, fabricar mapas. Me resuena, capaz nada que ver, pero capaz que voy a Grecia. Y justo en la radio, el otro día a la noche, re tarde, estaba contando a alguien que el papá de Teseo, ¿viste? De Teseo y el Minotauro, de que Teseo salvó a Ariadna, porque venció al Minotauro. Parece que el papá de Teseo le había pedido que si estaría vivo, que pusiera en un barco velas blancas. El tipo se olvidó de eso, porque con la emoción, imagínate, mató al Minotauro, se agarró con la chica, o sea, todo bien, puso velas negras. Entonces su papá se subió al peñasco más alto y se tiró. ¿Sabes cómo se llamaba el papá de Teseo? Egeo. Por eso el mar ahí se llama Egeo, porque ahí se tiró el papá de Teseo. Las velas blancas o las velas negras serían un acontecimiento, nada que ver. Porque fue como una confusión, ¿no? Bueno, digamos que el acontecimiento, creo que pensémoslo como, claro, como un giro de la trama. Es donde vos entendés que venía el cuentito por acá y el acontecimiento te cambió, te pegó una patinada para una tangente totalmente inesperada. Así que me parece Como una un ejemplo contingencia, ¿no? tremendo el que traes. ¿Qué? Perdón. Como una contingencia. Lo contingente, esto es la filosofía de la contingencia. Para quien quiere ir también tejiendo con los conceptos de mecanotransducción incluso, ¿no? Entonces, para hacer estos mapas, ¿se acuerdan que había una película que se llama Clothes Atlas, de los directores de los hermanos Wachowski, de los que hicieron Matrix? El Atlas de las nubes va tejiendo acontecimientos en el tiempo, que es donde se van mezclando fuerzas, justamente. Entonces, el arte, la ciencia, la filosofía, son tres modos de afrontar el caos. El arte, por ejemplo, que voy a ir soltando algunas palabritas, pero que vamos a ir llegando. Tranquilo, a veces hoy, a veces en otro momento, quién sabe. El arte crea perceptos y afectos. Muy interesante qué significa eso. El arte, básicamente significa el arte está vivo. Cuando Deleuze dice lo que resiste es el arte, no está diciendo cualquier cosa. O sea, es lo que resiste la muerte, lo que resiste todo es el arte. Vos podés seguir conversando con los muertos. Pero es lograr esto que se llama Precepto sí, ¿eh? precepto sí, ¿lo otro qué era? Afectos. Afectos. Lo que te afecta, ¿viste cuando uno dice me afecta? Pero eso tiene una cualidad mucho más extraña en Deleuze. No es que me afectó porque ese afecto está vivo. Tiene su propia fuerza, su identidad. Y escapa incluso al artista. En la ciencia, por ejemplo, son funciones. Funciones. Es la fisiología, la función es el movimiento. En la filosofía son los conceptos, son los eslabones que te hacen viajar hasta al infinito.
te llevan de viaje. Entonces, este triple movimiento es una manera de enfrentarse a lo indeterminado, a lo que no está determinado, pero sin reducirlo. Este es la jugada maestra de todas estas filosofías. Entrar de lleno a pensar el caos sin ese cordón teológico umbilical que es Dios, con el cual podemos ya establecer todo lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Entonces pensar que igual que como tocar, no va por el lado de vamos a dominar lo caótico, sino que lo vamos a sostener. Vamos a permanecer junto a ese movimiento del mundo, pero no le vamos a imponer una forma. Probablemente entre estas palabritas llegó alguna vez a oídos, si es que nunca escucharon hablar de estas cosas, además del acontecimiento que es la inmanencia. ¿Oyeron hablar de lo inmanente, como lo contrario a lo trascendente? Bueno, pensar sin paracaídas. Pensar lo inmanente es abismarse. Entonces el pensamiento estoico lo que ofrece a Deleuze es una clave para primero, y acá para mí es donde está realmente lo potente, que es descentrar. Para entender la inmanencia... Para, porque va muy rápido. Inmanente, lo opuesto de... Trascendente. Si querés, lo hacemos cortito. Trascendente es lo que está más allá. Es el lugar al que vos te dirigís caminando. Y además, la idea de lo trascendente es que, bueno, es que está preestablecido, prefijado. Es la receta. ¿Cómo tenés que hacer? Y lo inmanente. Es el paso a paso. El acontecimiento sucede entre un paso y el otro. Entre Teseo que está llegando, que venció al Minotauro y que llega a Creta, ¿no? Se da el acontecimiento. Lo contingente, el fenómeno, lo que ocurre, lo que aparece, lo que surge, lo que se presenta. Por eso digo, a ver, nos vamos dando cuenta que en realidad los estoicos no es que les gusta fumarse, ¿no? Como si fuera medio los budistas, que vamos a no sentir nada, porque, ¿no? Porque está buenísimo, porque así nos la bancamos todos, sino que tiene que ver en realidad con un amor al acontecimiento, con un amor a lo que sucede, con un amor a lo que está pasando, con una especie de aceptación a lo que acontece. Ese es el amor fati, amor al destino, que es donde vamos a hacer la tertulia clínica del 15. Además, territorio. Entonces, Bueno, para mí la tarea tiene todo que ver con esto. La tarea y la vida misma, realmente. Realmente. Y sucede ahí, cuando uno se escucha y se queda ahí. Me interesa esto de la resistencia, ¿no? Como que me pasó ahora hace poco con un alumno que resistencia, clase tras clase, resistencia. Pero a la vez era el más interesado, el más comprometido, pero el más resistente. No hay poder sin resistencia. Ese sería como un poco el concepto del poder, porque todos estos pensemos que Deleuze, cuando pensamos en Deleuze y Guattari,
hay un Deleuze antes y un Deleuze después. El acontecimiento en Deleuze es el encuentro con Guattari, donde Deleuze puede empezar a pensar todo esto que estamos empezando a hablar en términos de política. Cuando uno dice política suena aburrido. Como, oh, no, pero está bueno. A pensar el poder, las relaciones de poder. Y y acá viene esto que les decía, que es el gran tema para pensar lo inmanente y corrernos un poco de la idea de lo trascendente y volver a la inmanencia, que es donde Deleuze retoma el pensamiento antiguo, justamente, y lo hace hablar, lo inmanente. Cuando uno dice palabras como infinito, eternidad, en realidad, para Deleuze son todas confusiones. Estaba tratando de hablar de lo inmanente. En algún momento, en el medioevo, qué sé yo, se empezó a hablar de lo trascendente. En Grecia también, pero siempre hubo una línea, la tradición de lo inmanente. El pensamiento antiguo está en lo inmanente, en cómo se piensa el más acá. Y ahí está el tema para nosotros, la tarea hoy actual, que tiene que ver con el descentrar. Sacar del centro, por ejemplo, a la figura del ser humano, sacar del centro a la figura del corazón como el órgano, no sé, todo lo que a vos te suene como un centro, que pivotea desde un centro, lo nómade le hace una especie de... lo agarra a martillazos, lo desterritorializa, va al margen, como los filósofos del pórtico, los estoicos, que se juntaban en los márgenes de la ciudad. Entonces, y acá, mira, esto me parece que nos va a interesar, creo que a vos, Daniela, te va a generar a ver algún movimiento, que es para descentrar los temas de la filosofía moderna, que es la noción de acontecimiento incorporal, los incorpóreos. Lo piensan con este nombre, con el nombre de los incorporales. Porque los estoicos lo que hacen es distinguir entre el ser profundo de los cuerpos, lo real, las fuerzas, lo que actúa, y por otro lado, la superficie de los acontecimientos, que es lo que sucede, lo que pasa entre los cuerpos. Para eso aparece la necesidad de pensar en términos de una superficie. Territorio, superficie, geografías. Entonces aparece toda una ontología de la superficie en Deleuze, pensando a los estoicos, donde el sentido no reside en las cosas, como habíamos dicho antes, ¿no? Sino en las interacciones. Entonces, ahí aparece esta idea de lo inmanente, de la inmanencia, clave, para ir, y es gigante el tema, ¿eh? No. Empezar como a colocar un poco algunas fichas para empezar a ordenar, entender el concepto. La inmanencia sería algo así como la vida sin más. Yo me acuerdo mucho, Daniela, de esto que vos contabas cuando hablabas de los elementos y decías, está acá. O sea, el agua nutre la tierra, el viento seca, ¿viste? Sin más. Está ahí, está actuando. Entonces, sin garantías trascendentales, sin ese elemento trascendente que te haga de paracaídas. Es ir al acontecimiento, ir al pensamiento de la inmanencia tiene que ver con un abismar. Entonces, pensar esa inmanencia es atreverse a pensar sin paracaídas, sin Dios que asegure, te garantice de dónde está la verdad,
lanzarse al caos y dejar que el pensamiento encuentre su propio suelo. ¿En dónde? En la experiencia, en lo que estamos experimentando. Por eso para Deleuze el pensamiento antiguo no tiene que ver como con no es una reliquia. Es el lugar donde se vislumbra lo que el pensamiento moderno olvidó con las dicotomías, ¿no? Como el pienso, luego existo, ¿viste? Pensar, por un lado el pensamiento, por un lado el cuerpo, esas cosas, esos opuestos. Entonces, bueno, la vida como pura inmanencia, o en su pura inmanencia. A mí se me traduce lo que decís en relación a los elementos, ¿no? Como lo abismal es el agua, para Lichín, para la medicina china. Y lo abismal es, ¿qué es lo abismal? Porque yo siempre leo lo abismal. ¿Qué garcha es abismal? ¿Qué es abismal? Y el agua tiene que ver con los muertos. Tiene que ver con que realmente para mí la muerte es algo que uno no controla. Para nada, ¿no? Como te morís cuando te toca morirte, y te morís, y ya está. Y justo ayer trabajé con una señora de Jujuy, muy, muy religiosa ella, muy, muy, muy religiosa. Que cuando me pidió el teléfono y vio mi apellido, se quería matar. Como pobre mujer, ¿no? Como se asustó, dijo, pero Yanovsky, me dice, ¿de dónde? Bueno, de Rusia. Y como que, claro, ella muy católica, y lo que ella dice, los médicos dicen que yo tengo fibromialgia, pero yo, dice ella, no le doy entidad a lo que ellos dicen. Yo le digo al tipo, vos decís fibromialgia, pero a mí me da lo mismo, porque no le doy entidad. Descentralizar. Pero le duele. No, sí, pero le duele. Le duele. Tiene tendinitis, le duele. Cada vez le duelen más partes, no le das bola, y te haces la pelotuda, pero te está pasando. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene un hijo a una edad, 20 años después, tiene un último hijo, un cuarto hijo, y ella no soporta a su marido, que es un machirulo, y entonces ella los lunes se junta con las mujeres a rezar por los muertos. Entonces, ahí ella, desconsolada, porque quedó embarazada, y el marido le dice, ¿de quién es? No de quién es, sino como no entendí no entendí, pero lo que él le dijo para ella fue gravísimo, estaba desconsolada, abrió la Biblia y había justo el nombre David. Entonces dijo, mi hijo se va a llamar David porque Dios lo dijo, el pibe tiene 16 años, se llama David, y es como ella, vive entre vírgenes y santos, con la cruz, y el padre y el hermano mayor lo odian a este David. Entonces ella siempre está como separando y juntando, no como toda una cosa así. Ya vino David, David ya vino con su Goliat. No, claro, ya vino. Y lo que traigo esto, ¿por qué? Porque para mí es como que su Dios y toda esa cosa tan dura, tan tan que es de una manera, ¿no? Es como la trascendencia, ¿entendés? Como que yo no puedo elegir el nombre porque ya lo eligió Dios por mí. Y así todo, ¿entendés? Y ella está como en el medio sin poder habitar lo que realmente le pasa. Y en un momento me dice,
que yo la verdad es que soy hipersensible, ¿no? Y todo me afecta y todo es una tragedia. Bueno, trabajemos ahí, le propongo yo, ¿no? Como trabajemos ahí, porque eso es para mí parte de la inmanencia, ¿no? Estás como viendo que te pasa eso, y eso no está ni mal ni bien, no hay ningún precepto sobre esto, veamos qué con esto, no importa todo lo demás. Pero lo que quiero decir es que como que estas palabras me súper resuenan en esta Total, semana. total, total, buenísimo, Dani, muy bueno el ejemplo, excelente, porque justamente pensar en Deleuze, en todo esto que estamos estudiando juntos, justamente el pensamiento solo ocurre cuando podemos sustraernos de lo que nombra como la consigna. Solo en la sustracción de la consigna emerge el pensamiento. Repetir consignas no es pensar. A eso nos referimos con el descentralizar. Vivimos repitiendo fórmulas. Y en todos los ambientes del mundo en el que estamos hoy en día, cada vez más, de manera cada vez más innegociable, eslóganes como si fueran mantras de justamente lo que opera contra la lógica del sentido, que es el buen sentido común. El sentido común. Lo que se dice, ¿no? Que se eleva a estatus de norma. Foucault tiene mucho para decir con esto, ¿no? Porque llamaba esto, era como un círculo vicioso, lo plantea como un círculo vicioso, entre lo normal y lo normativo, que empieza por el huevo y la gallina, algo es normal porque es normativo y algo es normativo porque es lo normal. Pero pensar es otra cosa, pensar es romper ese círculo. Cuando hablamos de las manos que piensan, en osteopatía se habla tanto de las manos que piensan, es muy interesante registrar o tratar de forzar un poquito la idea de qué significa pensar cuando decimos pensar. A ver, pensar, bueno, ¿qué? ¿Repetir un eslogan? o entonces es interrumpir. A la vez cada vez menos también, ¿eh? A la vez cada vez más, a la vez cada vez menos. Sí, bueno, van surgiendo. No quiero dejar ahí porque Es interrumpir la cadena de lo dicho. Y esa interrupción, ese corte, esa máquina de interrupción de corte, lo que se conoce en la filosofía nómade como las máquinas de guerra, entiéndase, un tanque no es una máquina de guerra. Un tanque es un aparato del Estado. Nosotros somos máquinas de guerra. Esto que estamos haciendo nosotros es una máquina de guerra. Después lo abriremos. Puede que suene fuerte, pero esto es un gesto que tiene que ver con lo ético y también con es político. Todo esto que estamos diciendo tiene que ver con lo ético y con lo político. Sustraer la mente del automatismo. Sustraer la mente del automatismo. ¿Para qué? Para volver la mente sensible al acontecimiento. Sensible al acontecimiento. Entonces, Deleuze lo que propone es una filosofía, en este sentido se lo entiende como materialista. Materialista. Pero no es el materialismo habitual como lo entendemos, como la materia en contraposición a atada. Sino es un materialismo de los afectos, de las fuerzas
es un pensamiento senti-pensante, que se abisma en la existencia y no pide mucho permiso, ¿viste? Al sentido común no le pide permiso. Esto es una filosofía, amigos, estamos en la filosofía de la estupidez. Entonces, ahí, ¿no? Tenemos que hablar un poquito, devenir, y ahí, ¿no? Estas palabras, el error y la vergüenza, como lo llama Deleuze, la vergüenza de ser hombre. El encuentro entre Deleuze y el estoicismo, como para ir, no sé, dándole un poquito de cierre a esta especie de introducción al pensamiento estoico por Deleuze, y la lógica del sentido, y unos pequeños son trazos. Lo que enseña es a leer los clásicos desde la contemporaneidad, ¿sí? No como difuntos, son prójimos que están vivos, y que son interlocutores de lo que emerge como pregunta. Eso es algo que a mí me gusta también de alguna manera del tarot. Es una obra artística pensada en este sentido. Vamos a ver el tarot como percepto y afecto. Que es esta cualidad que nos da de conversar. Podemos conversar. Hola Luciana, ahora te podemos ver. Bienvenida. Llegaste del bondi. ¿Estuviste escuchando en el bondi? Un poco lo que puedo. Un poquito. Bueno. Me encanta. Quedarán trazos ahí. Entonces, honrar a un autor, que no tiene que ver con repetirlo, sino más bien con crear con él una especie de amistad horizontal. Y es una amistad exigente. No es para debatirlo y te voy a... nada que ver, Deleuze está en las antípodas de hacer eso. Vamos a crear una... como lo que hacen hoy en todos los programas que vemos, una polémica, polemizar, pero en el sentido de te encuentro la vueltita, mirá cómo te cagué para hacer algo nuevo, ¿no? Nada que ver, no va por ahí ni en pedo eso, ¿eh? Lo que encuentran los estoicos primero es una lógica del devenir, una lógica del devenir. El devenir no es voluntario, es el pensamiento de la materia, es el movimiento de la materia. Uno no puede decir, che, voy a devenir. Agárrate porque devengo. No hay forma. Te agarra el devenir, te va moviendo. ¿Y qué nos trae esto? Que bueno, que el ser no es una sustancia, es un flujo, es una multiplicidad, otra palabra clave, pensar la multiplicidad, el acontecimiento. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, ¿no? No habitamos un cuerpo, somos cuerpo. Ese es este materialismo empírico. Y además somos muchos cuerpos, y ahí vienen los incorpóreos. Somos una red de relaciones, de interacciones, de potencias. Acá está la importancia de encontrarnos. Porque el ser emerge del encuentro. No hay un ser adentro. Por lo menos según estas lecturas. Y de ahí este pensamiento, esta idea ética de que pensar desde la vergüenza de ser hombre, con todo lo que hacemos, todo lo que habitamos hoy en día, desde el error, desde la estupidez,
que en realidad la estupidez acá se lo piensa como justamente lo que bordea el pensamiento, es como el horizonte del pensamiento. Atreverse a la estupidez. Si no, estamos en el horno, no en el territorio. Nos están cocinando a nosotros, más que nosotros hacer la receta. Entonces, el pensamiento que no se arriesga al error, que no se arriesga al sinsentido, que no contempla la locura, que fue el error de Descartes, el pensamiento de la filosofía moderna, bueno, tiende rápidamente a volverse un dogma, ¿no? Así que devenir tiene que ver con aceptar ese error, ese borde, moverse en él, pensar, y acá vienen los temas del taller de Cráneo Sacro, pensar desde la errancia del ser. Y Deleuze, hablando de cine, que dice que el cine es recuperar la fe en el mundo, que recuperar la fe en el mundo es recuperar la fe en la inmanencia, creer en la vida sin más. Es pensar, es devenir otro. Pensar es devenir otro. Sin dejar de ser cuerpo. Esa es la tarea estoica y deleuziana. Bueno. Bueno, y cuando pensemos un poquito más lo múltiple. Ya es mucho, te digo. El devenir es mucho. lo que. Sí, es una heterogénesis maquínica. Mira qué nombre, ¿eh? Heterogénesis, hetero de lo múltiple. Génesis, dar nacimiento. Maquínica porque está en relación. Nosotros, esta osteopatía no es vitalista o humanista. No pone en el centro ni a lo humano ni a lo vivo. Pone en el centro lo relacional. Entonces, por eso, maquínico. Es una visión del ser como puro devenir en movimiento. Y acá invito a abrir el micrófono, a que leamos las recetas que produjimos, si tienen, el que tenga ganas. Después, si quieren, podemos volcarlo, estaría bueno volcarlos en el grupo, lo que hayamos escrito. Así que, cercanos ya al horario de cierre de nuestra tertulia, abro micrófono y acá estamos. Yo no me animo a hablar sin ocupar media hora, porque todo lo que acabas de decir es para abrir y abrir y abrir, ¿no? El pensamiento que sostengo a través de todo lo que acabas de describir, lo enlazo con lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Sobre el movimiento de la célula. Yo tengo una forma de entender el cuerpo que la busco desde la física, desde la ingeniería. Trato de entender el cosmos y al cuerpo como parte del cosmos. Y siempre encuentro una relación con el sol, ¿no? Con la fuerza el sol son dos fuerzas el equilibrio, ¿no? La fuerza de expansión y la fuerza de compresión de la gravedad, ¿no? Y en este movimiento encontré parentesco con el movimiento de la célula, ¿no? Y con esto que hablamos del cráneo.
Este, y lo enlazo con el pensamiento oriental que atisbaba esto de lo descentrado, cuando, por lo menos mi interpretación del yin y el yang, ¿no? Tiene que ver con un universo que hoy es inconcebible, porque es un universo con dos infinitos, ¿no? Nosotros vivimos en un esquema mental en el que pensamos que el infinito está en las estrellas, ¿no? Pero el infinito también o sea, está hacia afuera y está hacia adentro, ¿no? Hay dos infinitos, estamos atrapados entre estas dos fuerzas, ¿no? Entre lo expansivo y lo que se centra, ¿no? Lo que va hacia un centro. Y cuando vos hablas de descentrar, pienso justamente en el pensamiento que rompe la fuerza de la gravedad, ¿no? Que se escapa por la tangente e integra y danza entre estas dos fuerzas, ¿no? Entre lo que va hacia un punto y entre lo convergente y lo divergente. Y yo siguiendo esa misma lógica, porque ando en exactamente lo mismo, nosotros trabajamos con la vibración como el primer patrón, y el siguiente patrón sería la respiración celular en una acción de condensación-expansión, que finalmente es una condensación-expansión simultánea, ¿no? Como no es que hay condensación por un lado y expansión, sino que es simultánea, condensación simultánea. Y yo ahora estoy siempre haciendo lo mismo, pero ahora un poquitito más con el foco en integrar la palabra y lo preverbal, ¿no? Como lo embriológico que estamos trabajando con hablar, y la célula que es como la actualización de lo embriológico para mí. Entonces, el lenguaje celular está entre la condensación y la expansión, la vibración, el esponjeo, la pulsación, y todo eso sigue presente, y todo eso para mí es parte de la experiencia, de lo inmanente. Pero a la vez, eso para mí necesariamente igualmente se entrelaza con el lenguaje verbal. Entonces, cómo yo puedo a través del toque y el movimiento, desde estos lugares, del yin y el yang, de la condensación de expansión simultánea, todo eso, de la corporización, generar esa otredad constante, porque es un trabajo al final, ¿no? Como que no sucede solo. ¿Cómo es esta conciencia celular que está ahí presente, que es esta inteligencia, sabiduría del cuerpo, que sabe qué deja entrar, qué deja salir, cuándo tiene que ir para allá, cuándo va para acá, mezclado con lo macrocósmico, ¿dónde está la muerte? No lo sé, si está afuera, si está adentro, si está requete adentro, si está requete afuera, si está en el borde, si está, no sé, pero no me parece casual esto que tratan de escuchemos a los muertos, ¿no? Capaz que ellos saben algo más. Y también me llamaba la atención hace muchos años, más de 35, ponele, yo dirigí un grupo de teatro que se llamaba Mucosa Gástrica. Y ellos querían hacer un espectáculo en el Roja, no sé qué. ¿No se escucha? ¿Cómo se llamaba? Mucosa gástrica. Pero porque los pendejos que eran alumnos míos en ese momento, le pusieron ese nombre. Ahora tiene todo sentido para mí. Y
a mí no me interesaba, yo estaba en el paracultural, en la compañía del Isondo, no me interesaba nada lineal, no me interesaba lo artístico lineal, no me interesaba, no existía para mí, no. Pero ellos sí querían eso. Entonces yo les dije, bueno, perfecto, ustedes escriban un guión, hagan la parte lineal, yo me ocupo de dirigir actores, yo me ocupo de la otra parte. Entonces ellos hicieron, yo no sabía hasta la semana pasada, el espectáculo se llamaba Naxos, 3:30 AM. Yo no sabía que Naxos era el lugar en Grecia donde vivía Baco. Y la historia era que había dos seres del universo que la humanidad había evolucionado tanto que estos dos seres eran Axel y Axel como andróginos, y ellos necesitaban eliminar del universo todo lo que fuera pasional, todo lo que fuera desborde, todo lo que nos gusta, digamos. Entonces van a Naxos, donde era el lugar del universo donde se guardaba todo lo por demás, toda la locura, todo el error, todo lo por demás. Entonces el espectáculo era estos dos seres que llegaban y se encontraban con todo el desborde, entonces cada escena era un desborde y cada escena tenía un tiempo y una velocidad y un dinamismo y una consistencia. El día del estreno, como estaban los padres y todo, no cumplieron con eso, con darle a cada cosa ese tiempo, yo lo mandé a la mierda, no quería saludar y dije, esto no se hace más porque esto no es lo que es. Bueno, lloraron, se pusieron las pilas, después sí fue lo que fue. Pero digo, qué loco que yo me entero justo antes de hacer que Naxos existe y que sigo pensando en esta cosa de lo estoico, lo epicurio, los dioses que eran pura pasión, ¿no? Los dioses griegos, se pelean entre ellos, como, digo, qué distinto de lo que es Dios ahora para nosotros, o para, no sé, para quién, bueno, sí, está acá puesto. Como me parece muy interesante. Perdón, la extensión. Yo, un aporte sencillo de Facebook, ¿no? Que anda dando vueltas por Facebook respecto a la inmanencia y al cosmos. ¿Vieron que hay como a veces sale una historia que le preguntan a la mujer de Carl Sagan, si cuando él estaba enfermo qué creía que iba a pasar, ¿no? Después de la muerte, si se iban a volver a encontrar. Entonces ella dice que él creía que no se iban a volver a encontrar, y ella tampoco, pero sí que habían tenido la azarosa, no sé, de haberse encontrado, ¿no? Y ese encuentro que sucedió puramente contingente o inmanente ocurrió. Después el resto, nada, ya está, o sea, ese choque de planetas, esas estrellas ocurrió y con eso les bastaba, ¿no? Eso es muy bonito también. Y después también pensaba desde las instituciones y esta preocupación, Daniela, que traías de lo verbal, ¿no? Como pensaba en lo instituido y lo instituyente, ¿no? Que el movimiento lo instituyente es ese caldo de cultivo que está todo el tiempo moviéndose y que apenas se solidifica, qué sé yo, pasa a ser la institución, lo pesado, ¿no? Entonces la pregunta que yo también me hago muchas veces desde mi plano territorial, es cómo desterritorializar lo instituido y cómo sostener ese caldo de cultivo instituyente, ¿no?
porque pareciera que cuando eso va a la palabra o el lenguaje verbal, muere, pero no en el sentido muere en el sentido de se coagula. Bueno, eso. Pero yo pienso al revés, ¿eh? Yo pienso que cuando uno está en ese estado de presencia celular, lo verbal recontra, es lo mismo, aporta, es como la palabra de Leus o como nuestra charla ahora. O sea, para nada pienso que son dos opuestos, para nada, al contrario, todo lo contrario. Me parece que el movimiento y el tacto sin la palabra para mí no sirven para nada en relación a un verdadero proceso no verdadero, bueno, a poder procesar y a poder estresarse o lo que sea. Al contrario. Lo que pasa es que hay que distinguir entre palabras huecas y palabras llenas de intento, ¿no? Sí, sí, a mí me sirve la palabra estado, ¿no? Como los estados, ¿no? En un estado donde el error, lo estúpido puede suceder, aparece todo lo otro, ¿no? A mí me gusta, yo lo llevo a lo poético, ¿no? Lo poético, pero no la poesía, lo poético, lo que todo el tiempo se está inventando. Pero bueno, lindo. Sí, poético, viste que además viene de poiesis, que es creación. Bueno, che, ¿y alguien escribió algo que tenga ganas de compartir antes de cerrar? O lo liberamos en el grupo? Entonces, me parece que tuvimos un bello encuentro. Ojalá podamos vernos en La Plata, en Amorfati, que es la oportunidad que tenemos para encontrarnos, hacer tertulia, practicar, quedarnos hasta tarde, hacer un fuego en un tacho, eh, sacar los instrumentos. Nos vamos a juntar varios, así que están invitados además quienes quieran. Después voy a pasar las coordenadas más precisas, pero una osteopatía estoica va a ser. Que anden muy bien. Gracias. Que descansen. Chau, chau. Gracias, Hernán. Gracias, gracias. Gracias por la compartencia.